Por si las moscas, vamos a hablar hoy de este libro, Agua de Lourdes, Ser Mujer en México, de la autora Karen Villeda. Es un libro que está anclado en tres, según yo, en tres ejes. Uno de ellos tiene que ver con el miedo que sienten las mujeres mexicanas debido a los problemas de violencia, acoso sexual, piropos, comportamiento de los hombres en la calle en general. Está anclado también en el recuerdo de Karen Villeda de su tía, que tenía el mismo nombre y que muere de manera que no se sabe si es un suicidio o un feminicidio. Y el tercer punto que me parece interesante a destacar de este libro es que está anclado en Tlaxcala. Y no es que es la tierra de la autora, y no es casual que Tlaxcala sea la zona geográfica protagonista del libro, porque es un lugar de trata de personas, tal vez el peor en el país. Y para hablar de Agua de Lourdes me acompaña la editora Paula Morán. ¿Cómo estás, Paula? Hola. La autora Karen Villeda y Elvira Lisiaga, que es conductora de radio y también, como dice en las redes sociales, escritora de noche. Hola, ¿qué tal? Karen, vamos a comenzar contigo. Vamos a comenzar con el primer eje, que es el miedo. ¿Qué sienten? Desde hace mucho tiempo estamos hablando del miedo que sienten las mujeres todo el tiempo, en todo lugar en México. Sí, bueno, desde la infancia yo he sentido este miedo. Primero crecí en un lugar como Tlaxcala, que es el epicentro de la trata de personas de todo el país. Y si bien a mí todavía me tocó vivir en una época en que los tratantes de personas no tenían un código de honor y no se metían con mujeres tlaxcaltecas, pues en mi casa estaban estas reglas como de no salir sola, avisa dónde vas. Por ejemplo, yo en algún momento de niña sí recuerdo andar en bicicleta por el centro de la ciudad, ¿no? Que bueno, Tlaxcala es muy chiquito, Tlaxcala capital. Y en algún momento, digamos, mi madre, mi padre, mis abuelos siempre como que procuraban cuidarnos mucho más a mis primas y a mí que a mis primos varones, Claro. ¿no? Y de hecho hay un episodio de mi vida que realmente ocurre, que fue el detonante del libro con mi editora Paula Morán, cuando se lo conté, que mis padrinos tenían la sucursal del Bing, que es una tienda de helados, donde trabajaban mujeres jóvenes, y una de las mujeres, una de las empleadas, tenía un novio que siempre iba por ella en un carro muy ostentoso para hacer Tlaxcala, que era un Camaro. Llegaba por ella en la noche y un día ya no llegó a trabajar. Van los padres, van a preguntar qué es lo que sucede y resulta que la hija está desaparecida. Y para poder ellos presentar una denuncia ante el Ministerio Público, prácticamente volvemos a lo que es esta visión muy androcéntrica de la justicia, ¿no? Decían que se había escapado con el novio, que seguramente estaba embarazada, entonces había huido, ¿no? por la pena, por perder el honor. Y esta muchacha regresó 3 meses después y había huido de su captor porque la llevó hasta Ciudad Juárez para prostituirla. Y bueno, confrontarte con eso desde una edad, yo tenía 13 años cuando ocurrió, que se empieza a hablar del tema, porque es un tema que ha sido vedado, ¿no? Que aparece en los medios, que está en las noticias, pero aún así no terminamos de saber cuál es el origen, ¿no? de este mal que nos está quejando. Y eso es lo que yo recuerdo también cuando yo llego a la ciudad. Y volvemos a lo mismo, porque aquí, por ejemplo, los feminicidios que ocurren son mucho más visibles, los que ocurren en la zona metropolitana, ¿no? La Ciudad de México y el Estado de México. Es así también cuando yo empiezo a escribir Agua de Lourdes, que parte igual de la historia de mi tía, que no sabemos si es suicida o si es víctima de un feminicidio. Y es cuando yo empiezo a escribir, bueno, ¿qué es lo que me da miedo de salir diariamente a la calle? Yo, por ejemplo, me levanto y en mi rutina diaria tengo que pensar qué ropa es la que tengo que usar, tengo que planear mis rutas con muchísimo cuidado. Si yo ese día sé que regreso en la noche, pues ya también tengo la ruta trazada y, por ejemplo, tenemos un chat grupal. Cuentas de una cuenta de WhatsApp en donde... Sí, un chat grupal donde somos más de 30 mujeres
Que de dicen, "Ya edades llegué". similares, se llama Ya llegué, donde nos estamos compartiendo de verdad santo y seña de nuestra vida diaria, ¿no? Y de pronto uno puede mandar datos del taxi al que estás abordando, pero también hemos recibido mensajes de estoy caminando en mi propia colonia y me siento insegura, les mando mi ubicación, lo cual a mí me parece terrible, porque además lo hemos normalizado, ¿no? O sea, yo pido mi Uber y tomo captura de las placas, de la foto del chofer y mando la foto a mi chat grupal. Elvira, no es un texto inclasificable por su forma. Sí, para mí, desde luego, el tema del miedo es central, pero lo más importante es como esta primera cercanía de Karen, de llamarse Karen, con una chica que fue asesinada, que se llama Karen, y con Karen, su tía. Esa primera cercanía del nombre nos hace poder pensar Que por es qué ellas, cualquiera. por qué yo no, Ajá. ¿no? Y nos hace un recorrido en donde a mí me gusta mucho que nos lleve de la mano, porque nos descubre qué es el machismo, qué es el patriarcado, definiciones, explicaciones muy básicas, porque nadie nos quiere hablar de esto y sobre todo se mete muy profundo en cuáles son esas estructuras que permiten el feminicidio y que casi te diría que lo favorecen. Eso es algo, nadie nos lo explica. Entonces, como empezar a develar estos mecanismos de los cuales la víctima es ella, ¿por qué no yo? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Dónde nací? Es una cosa de oportunidades. Entonces, todas esas preguntas que ella hace de manera pues, autobiográfica para mí son muy lúdicas, pero además son muy importantes porque yo creo que no queremos hablar de esto y este es un libro que le puedes dar a tu abuelo, a tu papá, a todos los que creen que es algo que pasa pues, en Ecatepec, ¿no? Sí, que pase en otro lado Sí. y que no te concierne. Sí, sí. La otra cosa que quiero apuntar es que es un texto que utiliza el ensayo, la poesía, el relato autobiográfico, el cuento. Te- em, Mi pregunta es, ¿utilizaste todos estos géneros para poder sacar el tema adelante? En el sentido de, hijo, esto solamente lo puedo ver si es un poema, esto solamente lo puedo ver si lo cuento de manera directa, esto solamente lo puedo ver, o fue más casual y menos premeditado. Desde hace varios años yo tengo un proyecto de escritura acerca de la vida de mi tía, Ajá. que básicamente pues, son una serie de recuerdos falsos porque yo no la conocí. Entonces, es una acumulación de varias palabras acerca de mi tía que finalmente resultaba ser un libro de poemas. Y fue en algún momento en que yo me di cuenta que esa forma expresiva del lenguaje no me alcanzaba. Que, por ejemplo, teníamos que hablar de datos duros, pero también contrastarlos para que fueran más cercanos a nosotras. Si están hablando de... Sí, de repente citas los Claro, informes de... los informes, sí, de repente necesitas la oficiales, declaración de ONU la Mujeres que está diciendo están declaración, matando 9 mujeres en 2017, ¿no? De repente necesitas entrar a notas periodísticas y revisar por qué ese lenguaje en la nota periodística sigue siendo tan misógino y tan machista y revictimiza a la víctima, incluso le echa la culpa, ¿no? Pero también por otra parte, por ejemplo, que hubiera este respiro lírico, me ayudaba a mí también a poder escribir el libro, porque de otra forma no hubiera podido continuar escribiéndolo. Claro. Sí, entiendo que la escritura, o sea, la forma no es casual, sino que te permite decir cosas que no las hubieras dicho de otra forma. Sí. ¿Cómo fue el proceso de edición del libro? Doloroso. ¿Por qué? Porque lo sufrimos juntas, ¿no? Ajá. Karen además viene justo a hablar eso de su tía, del testimonio. Es un libro que Karen, perdón, es una pregunta que le hago a los dos, ¿hubieras escrito sin la intervención de tu editora? No, definitivamente no. Porque además somos vecinas, vivimos en la misma colonia. Entonces, por ejemplo, cuando yo le compartía ciertos recursos, como el mapa de feminicidios que encontramos en línea, y nos dábamos cuenta que estaban matando mujeres en el parque Tlacoquemecal. En nuestro parque. En nuestro parque. Bueno, vamos a quedarnos aquí y vamos a corte y regresamos. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando de Agua de Lourdes, Ser Mujer en México, un libro de Karen Villeda, editado por Turner en la colección Noema. Y antes de irnos al corte, le preguntaba a la propia editora sobre el proceso de edición
y dijeron, repito, que fue un proceso doloroso, en parte porque comparten barrio o comparten parque, en parte por el tema mismo del libro, pero Justamente. ¿qué más? Fue doloroso, claro, porque la realidad es aterradora. O sea, esta colección es de no ficción, entonces Karen combina géneros y usa la poesía, pero es todo lo que se dice en el libro, pues Es verdad, ¿no? sí. Entonces Karen llega con la idea de hacer un libro sobre su tía, más testimonial, y empezamos a encontrar, pues, a identificarnos, ¿no? Esa tía que no sabía bien qué le había pasado. Es una tía que existe en varias familias mexicanas. Yo misma tengo una tía así, ¿no? Y luego el miedo, que era, vuelvo al principio de lo que tú decías, es un miedo que tenemos todas al salir de la calle, y entonces, o al salir a la calle. Y entonces Karen decía, claro, estamos hablando desde el privilegio, porque vivimos en una colonia que, bueno, parece... Sí, donde no pasa nada. La donde- Benito Juárez debe Eso. ser el lugar más pacífico Bueno, una alcaldía, ¿no? Exacto, Donde no pasa donde no nada, pasa nada. se supone que es el lugar más pacífico y de repente empezamos a encontrar que Que no. no, que salir a la calle nos da miedo. Y entonces, ¿cómo contamos esa historia? Además, hilada con la historia de su tía y luego con la historia de Tlaxcala. Por eso el libro tiene desde el ser de Karen, ¿no? Desde su testimonio, su familia, Tlaxcala y luego México todo. A ver, a las tres les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no tenemos testimonios iguales de parte de hombres? O sea, ¿por qué los hombres no revisan su masculinidad de la misma manera en que ustedes revisan el hecho de ser mujer? Porque no lo ven, ¿no? Es más difícil. Es más decir, invisible, claro, ¿no? esto que decía Karen, o sea, cuando uno se viste en la mañana como mujer, tú piensas si vas a usar el metro, si ese día vas a caminar, para saber qué te vas a poner, ¿no? Eso no le sucede a un hombre, por ejemplo, o le sucederá a los menos, ¿no? No, pues no se me ocurre. Sí, pues es el contexto de emergencia también. O sea, nosotras estamos obligadas a revisar quién de nuestras amigas, de nuestra familia está bien, quién no, quién llegó, quién no llegó. Es como si vivieran en un país, en otro país, en un lugar paralelo, en una realidad que los hombres no logramos captar. Distinta, claro. Sí, como es un radar distinto. Es un radar distinto, sí. No caminas igual en la calle, ¿no? Sí, no estás viendo quién se te va, o sea, quién se te acerca, ¿no? Por ejemplo. Sí, o sea, yo no me imagino todavía, pero debería suceder, que los hombres creen estas redes de reflexión alrededor de si nos tenemos que cuidar, ¿por qué es? ¿No? O sea, ¿a qué obedece que de pronto haya comunidades enteras de mujeres diciendo perdió su trabajo injustificadamente, hubo un abuso de poder de su jefe, la asesinaron, que es el peor de los casos, no la encontramos? O sea, todo esto, que además es donde creo que podemos empezar a depositar esperanza en estas redes, pues no están obligados a hacerlas. No, pero creo que, Karen, tu libro como que invita a los hombres a hacer una reflexión sobre su masculinidad. Sí, por supuesto, porque a lo largo del proceso creativo del libro, yo platiqué mucho con mis tíos, platiqué mucho con mi hermano, Claro, por ejemplo. hay un momento en que dices, los quiero mucho, etcétera, pero no Sí, van claro. a pasar, o sea, no van a pasar por esto mismo. Sí, no van a pasar por lo mismo que además, digamos, todos tenemos conductas que pueden ser cuestionables, pero por otro lado, justo el feminismo es muy doloroso. Revisarte a ti misma, darte cuenta que, por ejemplo, puedes incurrir tú en micromachismos, que tú puedes ser misógina, que tú puedes ser competitiva con otras mujeres, por ejemplo, y tratar de repararlo es sumamente doloroso. Entonces también creo que reflexionar acerca de la masculinidad, digo, no puedo hablar yo desde ese, porque soy mujer, ¿no? Pero creo que revisarse como hombre debe ser también sumamente doloroso, ¿no? Y justo como mujeres, lo que es ser feminista, al menos a mí sí me ha dolido muchísimo, porque es de pronto darte cuenta que te estás relacionando de una manera que de entrada pues no va a ser igualitaria nunca, ¿no? Y que a ti te han socializado de esa manera, ¿no? Entonces también cómo empiezas a hablar de eso con tus compañeras, todo el tiempo estamos hablando entre nosotras, o sea, como escritoras, como editoras, estamos hablando de, bueno, qué es lo que vamos a hacer para poder tocar este tema que nos está
doliendo bastante, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tienen que hacer los hombres también, preguntarse, reflexionar sobre su papel en el mundo y cómo se relacionan con nosotras. Y justo es eso, ¿no? De pronto estamos viendo, están las abuelas de la Plaza de Mayo, ¿no? Y que son mujeres buscando a sus nietos. Están las madres de las desaparecidas que inician en Ciudad Juárez, que son mujeres buscando a sus hijas, ¿no? Entonces también llevan esta carga emocional de cuidar a la pareja, de cuidar al hombre con el que están, mientras están buscando a sus hijas, a sus nietos desaparecidos. ¿Cuál fue tu impresión al leer el libro, Elvira? O sea, ¿qué sentiste Pues y qué pensaste? Es un libro muy duro en el que uno tiene que hacer a ratos pausas. Sí. A ratos quieres como buscar a alguien a quien más confianza le tengas y hablarle de lo que estás leyendo, ¿no? El libro cuando se publicó, se asesinaban 9 mujeres al día, ahora son 10. Es un libro muy fuerte y muy iluminador porque te abre los ojos respecto a un montón de cosas como la esclavitud moderna que es la trata, ¿no? No todos tenemos la información que Karen tiene sobre Tlaxcala, entonces en ese sentido hablar de prostitución, trata, esclavitud, el cuerpo de las mujeres como este primer territorio de la violencia, cuándo mi cuerpo es mío, o sea, las preguntas como Karen las lleva a ella misma, tú como lectora también te las llevas a ti misma y es un libro en donde tú, o bueno, por lo menos yo empecé a preguntarme en qué momento se genera ese desequilibrio, se rompe la empatía y mi cuerpo deja de ser mío para ser el territorio o el campo de batalla de alguien más. Es decir, y obviamente no fue ayer, ¿no? Algo que también hace muy bien el libro para mí es un recorrido histórico que casi hace el feminicidio algo de la cultura popular. O sea, es muy impresionante, es muy, muy doloroso porque nos han matado desde siempre. Entonces, ese darte cuenta de que la tradición se ha ocupado de poner a la mujer en un lugar en donde puedan matarla, donde además lo que Rita Segato dice, el mandato de la masculinidad, ¿no? Pues el hombre siempre está en una posición donde tiene que demostrar poder. Y a veces ese demostrar poder es asesinar. Entonces, ese mandato de la masculinidad, ese abuso de poder, esa demostración, esa superioridad, ¿cómo se quiebra? O sea, las preguntas que abre este libro son muy grandes, muy grandes. ¿No? ¿Qué hacemos? Nos vamos a ir a un corte, pero les voy a hacer la pregunta antes del corte, y es, ¿existen otros libros escritos por escritoras mexicanas sobre en este tono, en este género? Vamos, corte y regresamos. Estamos de regreso en Por si las moscas y antes de irnos al corte les hacía una pregunta que el corte sirvió para hacer un buen recuento y un buen recuento, que es ¿qué otros libros hay en la literatura mexicana o en la bibliografía mexicana escritos sobre el tema? Esa fue de las preguntas que nos pusimos, porque Karen decía, yo no soy una socióloga, o sea, está Lidia Carrión justo, yo no soy una periodista, está Lidia Cacho. Entonces, ¿desde dónde escribo este libro? Y lo escribe desde una visión personal. Entonces nos preguntábamos, ¿hay algún libro escrito en primera persona? ¿No? Pero sí, ¿qué otros libros? En primera persona no. O sea, lo de Lidia Cacho es un reportaje de investigación. Lo de Lidia Carrión también, que es tremendo, es un reportaje de investigación. Lo que tiene el libro, Karen, es que es un libro que se está escribiendo frente al lector. Es algo que es curioso. Es decir, es un libro donde vas registrando tus búsquedas y tus preguntas y las vas respondiendo. Supongo que eso es también muy, muy original y satisfactorio. Sí, o sea, en un inicio yo siempre estaba yo sumamente preocupada, ¿no? Porque obviamente hay una serie de trabajos, ya se ha realizado un trabajo de campo enorme, digo, todavía falta muchísimo más, pero bueno, estaba el trabajo de Lidia Carrión, también hay un libro muy impactante que se llama Tierra de Padrotes, realizado por otra periodista, estaba Lidia Cacho, e incluso, por ejemplo, hay libros sobre Tlaxcala también. Sí, claro, es un libro sobre Tlaxcala, sí. Y hay un registro en la literatura latinoamericana que es el libro de Selva Almada, que se llama Chicas Muertas. Ajá. Entonces ella empieza a contar que en Argentina ocurren 3 feminicidios cuando ella era adolescente, ¿no?
Entonces lo que me interesaba sobre todo a mí era, bueno, rescatar estas fuentes, decir, esto existe, se está escribiendo y al final es un libro comunitario, ¿no? Porque no solamente está mi voz desde primera persona, está la de mi madre, está la de mi abuela, está el fantasma de mi tía, está la voz de mi editora, hay una figura aquí a lo largo del libro que se llama Mi Amiga y esa Mi Amiga son mis amigas reales, son personas que yo también conozco y pueden ser... Que reaccionan distinto Que a ti. reaccionan distinto, que de pronto dicen no tengo miedo, si tengo miedo, la que tienes miedo eres tú, pero yo también tengo miedo. Están todas estas figuras que finalmente a mí me interesaba hacer un libro abierto, una escritura comunitaria. Yo no quería poner un punto final respecto a este tema. Nos hacía partícipes, o sea, nos Están mandaba la también pregunta en el las momento. redes sociales. Las redes Están sociales, redes por sociales, ejemplo. sí. Y están incluso conversaciones. Sí, cómo reaccionan en redes respecto sociales a un y feminicidio. claro. Sí. Están citas de periódicos. Citas de periódicos. En donde, que son de tweets. un machismo Sí, sí, sí. alarmante, están tweets, están, etcétera. Voy a aprovechar la presencia de Paula para que hablemos un poquito de la colección que estás creando, bueno, que llevas ya tiempo, y tiene que ver también con el tema del pensamiento contemporáneo en México. Pues sí. Has publicado 2 o 3 textos que me parecen que van a permanecer. Pues muchas gracias. Mira, la colección nace en 2002, entonces ya lleva un largo tiempo. Es Noema y es pues el book insignia de Turner. Es una colección de no ficción, por eso decía yo con el de Karen que se valía de todo siempre que fuera, ¿no?, apegado a la realidad, que fuera no ficción. Y se hacían sobre todo traducciones del inglés incluso, sobre todo del inglés. También hay algo francés, alemán, etcétera. Pero hace unos cuantos años en España, hace como 5, que se pensó en publicar a autores en español. Y a mí se me encomendó esta tarea el año pasado. Sí. Y la verdad es que ha sido un lujo, porque sentarme con Karen, por ejemplo, a concebir este libro y luego a hilarlo, a tejerlo, porque como dices, fue un reto no solo en cuanto al texto, sino formarlo, ¿no?, ver dónde metíamos los tweets y las notas, etcétera. Y luego sentarme con gente como Federico Navarrete, por ejemplo, de Historias Mexicas. Entonces, trabajar con historiadores, filósofos. Viene un libro de Pablo Soler Frost, otro libro de una historiadora, Úrsula Camba, ¿no? Que son autores, la verdad es que el genérico de estos autores es que se quieran sentar a trabajar con el editor, que parece una verdad de perogrullo que dices, me voy a sentar, pero no siempre lo es, ¿no? Es muy difícil. Y bueno, por ejemplo, estamos acostumbrados a que en la academia pues así va y no se le mueve una coma, ¿no? Y aquí hay que sentarse y trabajarlo y hacer divulgación, que eso en México luego también es un poco peyorativo. Y hay quien dice que hay alta y baja divulgación, y no es cierto. Hay divulgación bien hecha o mal hecha. Y entonces la idea es seguir el estándar de la colección, ensayos de gran nivel, trabajando con el autor. Vamos a regresar al tema del libro. Tiene como subtítulo Ser mujer en México. Digamos, es una frase muy grande para... yo considero que es una frase muy grande. Pero antes de entrar a cámaras, hablaban ustedes de que esta experiencia es la experiencia de ser mujer en México. Así que no le quedaba grande la frase, sino que le quedaba justa, ¿no? Somos ambiciosas, pero la verdad es que es cierto. O sea, el miedo, y otra vez al inicio, es un genérico de ser mujer en México. Y luego Karen, como dice, es una escritura colectiva. O sea, aquí hay muchas Karen y muchas otras mujeres que sentimos lo que está escribiendo, lo que está describiendo Karen en el libro. Por eso la verdad es que no queríamos quedarnos cortas, ¿no? Claro. Otra cosa que también sugiere el libro es hacer una presentación con hombres, ¿no? A ver cómo reaccionarían escritores o sociólogos o filósofos al libro. Entiendo que han hecho ya varias presentaciones y la mayoría de las presentaciones han sido presentaciones entre mujeres. Sí, digamos que las presentadoras han sido mujeres, pero nos interesa justamente abrir este diálogo y sí, o sea, entre el público ha participado, se han cuestionado,
pero sí nos encantaría hacer una presentación para reflexionar de esta manera que nos estamos relacionando sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde se ha perdido esta empatía? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a recuperar? ¿Cómo vamos a avanzar juntos? Porque de otra manera no vamos a poder. Aunque la verdad también nos ha gustado que sean mesas de mujeres, ¿no? Como Claro. decía Tamara, ahora estamos aquí. Exacto. Pero ¿has recibido reacciones de tus amigos, escritores o amigos en general al libro? ¿Y Sí he cuáles han recibido sido? reacciones. Bueno, en un inicio este libro lo leyó todo el equipo de Turner, ¿no? Ajá. Que bueno, está conformado por hombres y mujeres, ¿no? Y tuvimos un lector final también porque queríamos saber cómo, bueno, tampoco queremos que sea un libro completamente cerrado y que de pronto... Y que Sí, que no se podría pueda ser abrir. ilegible, ¿no? Exacto. Porque finalmente el tema es universal, ¿no? Y justo también, pues yo recibí comentarios no solamente de escritores cercanos a mí, ¿no? Sino también, pues de mi hermano, de mi tío, de amigos varones con los que estuve platicando, ¿no? Pero básicamente justo eso es invitar a la reflexión. ¿Pero qué te decían? Sí, bueno, mi hermano, por ejemplo... Bueno, tu hermano. Sí, mi hermano, por ejemplo, con el que tengo una relación muy cercana, somos muy amigos, era estar todo el tiempo preguntando, ¿no? Y él decía, bueno, es que si yo me relaciono así, en base a la respuesta que tienen ustedes, y entonces, ¿por qué las están matando? Y me parece que es inadmisible, pero por otro lado era de, bueno, yo salgo y en un taxi no me puedo ir dormido y voy a llegar a mi casa. Me podrán asaltar, pero no van a matar. Así es. Y nuestro lector con el que teníamos debates interesantes, ¿no? Por ejemplo, a veces decía, pero hay que matizar. Y dice, no hay que matizar. No hay que matizar. No hay que matizar. ¿no? Exacto. Así que es. bueno, es Jorge Solís y sí también aportó mucho porque él nos dio cierto orden, por ejemplo, para los tweets, ¿no? Pero bueno, era interesante su visión y al final así quedó. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Lean Agua de Lourdes, Ser Mujer en México, de Karen Villeda. Muchísimas gracias, Paola, Karen, Elvira. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Guillermo.